Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio y qué gusto saber que están allí para escucharme. Hoy quiero compartir con ustedes dos interesantes lecturas. La primera es de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927 y fallece el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Reconocido por sus novelas y cuentos, pero también escribió narrativas de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Recibe su Premio Nobel de Literatura en 1982 por sus novelas e historias que combinan lo fantástico y lo real. Hoy en particular hablaremos de su cuento Solo vine a hablar por teléfono. Para mí es una historia un poco fuerte. Me deja con la inseguridad y el temor de que un día me quede varada a mitad de la nada y deba pedir ayuda y que termine en un manicomio, porque esta historia habla de eso exactamente. Es una chica, María, está casada con un mago, su nombre es Saturno. Un día tiene un show y sale primero de casa. María decide primero ir de visita a donde unos familiares en otra ciudad. De pronto se da cuenta que llegó la hora de ir con su esposo e inicia camino hasta donde está él. El carro se queda varado a mitad de camino, tiene que pedir ayuda. De la nada llega un bus y la recoge. El conductor le advierte, eso sí, que no va muy lejos. Aún así, María decide subirse. Cuando ya se encuentra en él, se da cuenta que hay varias mujeres y hay algo diferente en ellas. Lo que realmente no sabía María era que estas mujeres estaban sedadas. Luego de unos minutos, el bus llega a su destino y se encuentra con que llega a un manicomio. Me asombra mucho que la pobre chica solo quería un teléfono para hablar con su esposo y comentarle lo ocurrido. Y resulta que termina viviendo la historia más aterradora de toda su vida. En este lugar se encuentra una guardiana, yo diría algo así como la famosa Tronchatoro, una mujer corpulenta y que no mide sus fuerzas a la hora de controlar a las reclusas, tanto así que lleva a cuesta 2 asesinatos, ambos por hacer mal uso de su fuerza. Resulta que con todo lo que sucede a la pobre María, para terminar de completar su desgracia, la guardiana Tronchatoro se enamora de ella y la acosa constantemente, haciendo que pase momentos incómodos. La pobre María vive momentos de maltratos y angustia, sin saber cuándo podrá salir de allí. Un día por fin logra llamar a su esposo, pero resulta que María no era tan buena como creíamos, mira nada más. Y la muy descarada ya lo había abandonado antes, y pues obviamente él creyó que esta era una de esas veces anteriores en que lo dejó tirado, así que la trató mal y le colgó. Obtienes lo que mereces, ni modos. En su desespero, la pobre chica termina por romper todo a su alrededor, se lastima y los guardianes terminan por sedarla y es encerrada por varios días. Luego de que se está recuperando un poco de aquel incidente, logra por fin que una de las guardianas le lleve una carta a su esposo para que sepa todo lo cual ella ha tenido que pasar en aquel terrible lugar. Saturno va y la visita, pero el director del lugar le dice que la condición de María no es la mejor y le hace creer que sí está loca. Cuando él llega hacia esta María, ella siente un descanso y cree que por fin dejará de vivir ese infierno. Pues no es así, porque su esposo no la lleva consigo y le dice que se quedará allí un tiempo más hasta que se recupere por completo, como si ella de verdad estuviera loca. Le dice que estará más pendiente y la visitará más seguido para que así su estadía en este lugar sea un poco más amena. María se da cuenta de la realidad y solo se echa a llorar y se aferra a él. De pronto aparece la Tronchatoro y le practica una de sus llaves y la aleja de su esposo. Pasaron varios días de visita donde Saturno llegó a verla
pero ella se negó y este decidió no volver a verla más, dejándola sola en aquel lugar. De él se supo que se volvió a casar y se marchó a su país. María quedó sola. Luego de cierto tiempo, el lugar fue demolido, tal vez porque se conoció los horrores que se vivían allí. María pudo salir, pero obviamente quedó con un trauma grande por todo lo sucedido y vivido en aquel manicomio. Bueno amigos, espero les haya gustado este cuento, algo trágico. Ahora viene la segunda lectura. Es del autor Augusto Monterroso, más conocido como Tito Monterroso. Fue un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado en México. Nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa y fallece el 7 de febrero del 2003 en Ciudad de México. Una coincidencia más con el autor anterior. La lectura se llama Mr. Taylor, una historia un poco rara y macabra, pues no concibo que por placer y vanidad le puedan arrancar las cabezas a los seres humanos para ser coleccionadas. La historia gira en torno a Mr. Taylor, un gringo cazador de cabezas que llegó a vivir en una región del Amazonas. Mr. Taylor deambula por la selva cuando de pronto se encuentra con un nativo que le pide dinero, pero era obvio que no le daría nada, pues cuando Mr. Taylor llegó no trajo nada, era un hombre muy humilde y no tenía ni un centavo. En vista de que no le dio nada, el nativo le hace un regalo muy curioso, nada más y nada menos que una cabeza de humano encogida que llevaba consigo. Mr. Taylor la recibe con agrado y la lleva hasta su humilde casa. Luego de contemplar su nueva adquisición y sin importancia alguna, decide regalarla a su tío Mr. Ralston, que vivía en Estados Unidos, ya que éste sentía un gusto raro por la cultura hispanoamericana. Luego de varios días, el tío de Mr. Taylor le pide que le envíe 5 cabezas y este se las envía. Y luego que le envíe 20 cabezas más. Y es allí cuando Mr. Taylor se da cuenta de que su tío está haciendo negocio con ellas. A mi parecer, negocios terroríficos. A medida que pasan los días, la demanda de cabezas se hace más fuerte, ya que tuvieron gran acogida entre las personas más distinguidas y se vuelve un negocio lucrativo. Se me hace un tanto descabellado que les den permiso para exportarlas y que les digan al pueblo que este negocio le ayudará a la economía de él mismo. Lo que sí era cierto es que en Estados Unidos el tema de las cabezas era toda una fama. Al principio, solo las familias con dinero podían tenerlas, pero eso fue por poco tiempo, porque se volvió un lujo que en cada casa hubieran cabezas. Hasta coleccionistas empezaron a llegar. Lo que no se esperaba era que las cabezas empezaran a escasear. Las muertes naturales y por enfermedades no eran suficientes, así que empezó la más cruel estrategia y consistía en que si alguien hacía un comentario y no era agradable, ya era candidato para quitarle la cabeza. Hasta hicieron que las tribus se enfrentaran entre sí para así aprovechar los muertos y retirarles las cabezas y así seguir exportándolas. Ya de pronto no hubo más tribus a quien hacer enfrentar. Mujeres, hombres y niños eran utilizados para aquel acto macabro. Con la falta de cabezas, el negocio decayó y Mr. Taylor y su tío Ralston sufrían pérdidas. Un día inesperado, Mr. Ralston decidió tirarse por la ventana, pero justo antes de hacerlo, recibe un misterioso paquete. En él se encontraba la cabeza de su sobrino. Es ahí donde te das cuenta que nuevamente obtienes lo que mereces. Llegaron como colonizadores a arrasar con las personas de aquel lugar, pero ellos tuvieron también su merecido. Ambos murieron. Les cuento que para mí son 2 historias de terror y suspenso.
Ambas relatan momentos de angustia y desespero. En Solo vine a hablar por teléfono, María vive una historia llena de paranoia y desesperación, mientras que en Mr. Taylor se vive incertidumbre y temor. En ambas historias se puede percibir el abuso de poder, el interés individual e injusticia social, sin importar la integridad del ser humano. Espero les haya gustado estas dos historias interesantes y llenas de misterio. Nos escuchamos en la próxima emisión. Chao, chao.